Hola queridos alumnos, buenos días, bienvenidos a esta semana número 7 de la asignatura Lectura y Escritura de Textos Académicos. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en este 2021. Primero por la salud de todos nosotros, de todos ustedes, y que sus metas, pese a las circunstancias, logren cumplirlas. Ánimo, adelante, yo sé que esta es una situación difícil, pero la vida sigue, la vida continúa. Más sin embargo, pongámosles esa fuerza, ese empuje. La próxima semana tenemos exámenes, el domingo tienen que entregar trabajos, por eso hay que meterle bastante esfuerzo, bastante responsabilidad. Reitero, éxitos para ustedes en este año 2021 y un abrazo para todos. Bien, vamos a empezar la clase. Estamos con la programación bastante eh, a tiempo, es decir, estamos prácticamente sin ningún retraso, por lo contrario, estamos avanzados. Vamos a compartirle el día de hoy algo que ustedes tienen en la biblioteca, lo que es sobre la lectura y escritura de textos académicos. La lección número 2 que se llama Formulando la pregunta de investigación. Formulando la pregunta de investigación. Es importante tener claro que cuando estamos leyendo un artículo científico, hacemos una revisión, hemos buscado un sinnúmero de información, de documentos para investigar, para poder fundamentar teóricamente nuestros trabajos. Más sin embargo, tratamos de buscar los trabajos más importantes, más interesantes, queremos leerlos, queremos entenderlos y lógicamente adquirir conocimientos para nosotros, porque estamos en una formación académica, ustedes están en quinto nivel de una carrera de ingeniería muy importante y en la que pese a las circunstancias tenemos que ver la forma de ser interlocutor de lo que el profesor dice, de lo que me están dando clases, más sin embargo ustedes tienen 2 semestres bastante atípicos en donde no hay una presión y un seguimiento tan personalizado que como se lo hace de manera presencial. Bien. Entonces nos surge la siguiente inquietud, ¿no? ¿Cuál crees que es la mejor manera de leer un artículo científico? Yo no diría solo un artículo científico, sino de cualquier documento que nosotros revisemos, ya sea de la parte técnica o no técnica. Muchos solo vemos el tema, vemos el título, por ahí lo hojeamos, revisamos cierta gráfica, si está bastante similar o bastante parecido a lo que yo quiero presentar en mi trabajo ante el profesor, lo seleccionamos. Y generalmente hacemos el copia y pega. Ya hemos visto en clases anteriores que es importante hacer las citas de donde estoy referenciando, si es una cita directa, si es una cita indirecta. Caso contrario, si no lo hago, pues será un plagio, es decir, un robo académico. Ahí nos aparecen tres opciones y dice que una de las maneras de leer un artículo científico dice que es leer el artículo de principio a fin, haciendo notas, tratando de recordar conceptos. Una segunda opción dice que buscar los resultados claves y revisar si son útiles para el trabajo. Y una tercera, hacer una lista de preguntas o puntos relevantes basados en el tema y el tipo de artículo. Y de esta manera vemos si las respuestas que nosotros queremos buscar las encontramos allí. Entonces, hay tres opciones en las que nosotros podemos establecer eh, cuál es la mejor manera. Reitero, cada uno ya sabe cuál es su forma de trabajar. Sin embargo, aquí tenemos tres. Bien. Vamos viendo, por ejemplo, me gustaría que participen. ¿Cuáles creen que es la opción 1, la opción 2 o la opción 3? ¿Cuáles creen que es la mejor manera de leer un artículo, un documento, un libro? A ver si me ayudan, por La favor. 1. ¿Ya? A través del chat pueden hacerlo, por favor. Gracias, compañerita. La 2, ingeniero. Sí, hagámoslo por el chat, por favor. Ya, la 1. Bien, ¿quién?
¿Nadie cree que es alguna de las otras? Bien, vamos viendo. Ahí por ahí, Javier Arau, de paso tienes que etiquetarte bien, ¿ah? Ya no podemos estar en este momento haciendo esas correcciones. Es apellido y nombre. Bien, vamos viendo la opción 1. Dice, este estilo de lectura quizás se desarrolla en etapas tempranas, pero no es la mejor estrategia para leer un artículo de investigación. Bien, desactivamos la 1, nos vamos ahora con la 2, y dice, es tentador enfocarse en los resultados, pero un artículo no solo trata de los resultados. Entonces, por ahí veo que Eliana Romina puso la 3 y dice que es la correcta. Antes de leer un artículo de investigación necesitan tener una idea de las preguntas que necesita responder en la siguiente página. ¿Sí? ¿Qué preguntan? Es importante saber porque lógicamente yo tengo que buscar respuesta a lo que yo estoy planteando y tengo que ver si ese documento que voy a leer contiene la respuesta o por lo menos acerca a lo que yo necesito saber al respecto. Bien. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Dice, cuando se lee un artículo, traten de responder las siguientes preguntas. ¿El contexto para el estudio es claro? ¿Sí? ¿Qué significa el contexto? Es decir, que si mi trabajo que estoy haciendo, contextos, el área, el tema, dónde lo voy a aplicar, está claramente definido. Dice que suele cubrirse en la primera parte en la introducción y pueden buscar artículos citados en la introducción para entender mejor el contexto. La segunda pregunta, ¿cuáles son las preguntas o hipótesis de los investigadores? ¿Cuáles son las preguntas o hipótesis de los investigadores? Dice, deben encontrar esto al final de la introducción. Miren, me está indicando dónde yo puedo encontrar las preguntas que yo estoy planteando. 3. ¿Los métodos están completos? ¿Se da una información precisa? ¿Algún elemento del artículo es relevante para el proyecto de investigación que desean realizar? De ser así, ¿qué partes son relevantes? Pueden adoptar o modificar un método utilizado en el artículo, quizás quieran ampliar un aspecto particular, es decir, que yo puedo tomar parte o se me ocurren ideas de lo que ese autor está indicando y en ese momento yo trato de irlo aplicando. Bien. Quiero ir más allá. Ya no quiero hablar de un artículo científico, quiero hablar de un proyecto. Quiero hablar de un proyecto. Es algo similar, lo único que lo estoy documentando. Bien. Práctica, en la parte práctica de un proyecto, yo tengo que, si voy a desarrollar un programa, tengo que darme cuenta que los requerimientos de usuarios, que los requerimientos tecnológicos, que la implementación debe tener tal o cual aspecto característico, que el funcionamiento debe ser de gran usabilidad, debe ser amigable, etc. Si voy a realizar un cableado estructurado a través de una conexión inalámbrica, tengo que darme cuenta la capacidad del ancho de banda, la cantidad de usuarios a utilizar por ese ancho de banda, el alcance, a qué distancia, hasta dónde llegará, cómo será el acceso. Es decir, tengo que ir viendo todos esos tópicos muy importantes que no pueden pasarse por alto. ¿Sí? Entonces, estoy trasladando de una parte documental del texto, del trabajo, llevándolo a la parte práctica. O ustedes hacen lo contrario, primero hacen la parte práctica y después cuando le dicen documenten, ya se les torna un poquito más complicado. Entonces yo debo saber tener mis materiales, hago la práctica y lo paso a la teoría. O tener la teoría y pasarlo a la práctica como que si fuera una receta. Bien. Entonces, eso tienen ustedes que irse dando cuenta. En cuanto a la calidad de impacto, hay que considerar que los artículos, los documentos, los libros, los blogs, las páginas de búsqueda que tenemos deben de ser de calidad y deben ser de impacto. ¿Cómo sé que es de calidad o ser de impacto? Es fácil. ¿Sí? Si yo voy a buscar de pronto en Wikipedia o pongo en buscadores,
voy al buscador general del Google, sí me mejora un poquito la calidad del impacto, pero si yo me voy al Google académico o a cualquiera de los buscadores que son unos 8 o 10 más recomendados a nivel mundial, voy a tener documentos de calidad y de alto impacto. Menciona aquí que una manera indirecta de medir la calidad de un documento es la reputación de la revista, es decir, de qué página la estoy sacando. Si la estoy sacando de la página www.pepito.com, yo no sé quién será Pepito, pero si yo la saco de la página www.ulian.edu.es, ya me da un poquito más de confianza porque sé que es de una universidad. ¿Sí? Entonces, debo tener confianza en el artículo y citarlo. En cuanto al impacto, dice que la cita recibida de un artículo, es decir, un documento, entre más es consultado y más es citado, su impacto es más alto. Su impacto es más alto. Ustedes pueden ver aquí, tienen, aparte de eso, reitero, este documento que estamos compartiendo, que estamos explicando, ustedes lo tienen en la biblioteca. ¿Sí? Los tienen en la biblioteca. Aquí tenemos una captura de pantalla, miren, ve, de Google Académico, es decir, yo estoy, ¿sí? De Google Académico, yo estoy ya dándome cuenta que el documento es más confiable, de más calidad. Aquí ya me está dando, como le decía, una captura de pantalla de que de este documento, ¿sí? De este documento, dice que ha sido citado 24 veces y ha sido revisado las 36 versiones. ¿Sí? Miren, ¿ve? Esto es importante, esos datos son importantes y eso me va a determinar el impacto de mi documento. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Yo tengo una, profesor. O sea, es decir, que entre un trabajo sea más citado, como usted lo dice, tiene más impacto. Pero ¿qué hay de los trabajos, por ejemplo, que están en Google Academic, que es una muy buena fuente de información, pero a lo mejor tienen 3 o 4 citaciones? Ya, el impacto es bajo, en cambio. ¿Sí? Está en una revista, está en una fuente o en una base de datos, llamémoslo mejor así, está en una base de datos de Google Académico confiable, pero su impacto es bajo. ¿Ya? Esto más o menos, a ver, para tener un poquito más claro, el impacto de un documento es parecido a la popularidad. ¿Sí? Un impacto es parecido a la popularidad. Si yo les digo, a ver, uno de los equipos más populares o los equipos más populares del Ecuador tenemos Emelec, Barcelona, Liga de Quito, por ejemplo. Entre los menos populares, Muchurruna, Orense, están en la categoría de la Liga Pro, más sin embargo, tienen menos popularidad. Algo similar son las revistas de calidad y de alto o bajo impacto. ¿Sí? Las revistas pueden estar en una buena base de datos, pero su impacto va a estar determinado o su popularidad va a estar determinada por las cantidades de citas. No sé si con eso, Robert, te aclaro tu pregunta. Sí, pero la cuestión es, de todas formas, se puede usar esos trabajos, es decir, que tienen pocas citaciones. Por supuesto. El mismo hecho de que esté en esa base de datos de alta calidad, las puede usar. No importa que sea poco citada. Al contrario, tú descubriste que ese documento con bajas citas, 2, 3 citas de otros autores, te das cuenta que para ti es importante y sigues incrementando el impacto. Sigues incrementando el impacto. Por ejemplo, tú coges, citaste ese documento ya la quinta vez y tú incluyes tu documento en la base de datos, alguien viene y consulta tu documento y sigue replicando, ya pasaría a ser una sexta, a ti tu documento te lo están citando una primera vez y así vas, en este caso, socializando tu documento, tu investigación. Así se trata de esto.
Muchas veces no se las cita mucho o muy poco citadas porque la gente o el estudiante que está incursionando, simplemente se va a Google en general, Wikipedia, y no investiga en esta parte. Es decir, es como que tú vayas a comprar a la tiendita del barrio, pero no te das cuenta que en el mercado tiene más diversidad y precios más baratos, por ejemplo. Algo parecido. ¿Sí? Pero hay 8 o 10 bases de datos muy importantes en las que encontramos calidad en cuanto al tipo de documentos, pero su impacto es bajo o medio o alto. Bien. Otra cosa, Robert. Los impactos y la calidad se miden por cuartiles. Es decir, cuartil significa un porcentaje del 100%. 4 cuartiles, 25%, 50%, 75% y 100%. Eso implica cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Cuando tú veas un documento que están en base de datos con cuartiles 1, 2, 3 o 4, son de mucha mayor calidad. Lógicamente puedes encontrar bases de datos que no tengan ninguno de los 4 cuartiles. También tiene calidad, pero es mucho más baja. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no lo quiere mencionar, lo puede hacer a través del chat de manera privada. Bien, continuamos entonces. Dice que hay que saber leer en equipo. Bien, hay que saber leer en equipo. Normalmente en estos últimos tiempos se está utilizando bastante o compartiendo información a través del Dropbox, de Google Drive, de tal manera que se aloja el documento y cada uno va revisando y va haciendo aportes. ¿Sí? Y va haciendo aportes, es una manera comunitaria, es un trabajo colaborativo y es la que ustedes debieron haber implementado en los trabajos que están realizando. ¿Sí? En los trabajos que están realizando. Bien, en este momento me acordé del trabajo que deben ustedes entregar el próximo domingo. No es que los quiero martirizar, pero para mí sí es importante porque de esos trabajos va a depender de la calificación del primer parcial. Bien. ¿Qué más puedo encontrar? Lógicamente, aquí tenemos nosotros un apartado en donde yo puedo encontrar un sinnúmero de guías, un sinnúmero de opciones para ir mejorando mi forma de consultar, dónde consultar, y al yo revisar documentos me voy a dar cuenta de cómo se tienen que plantear documentos. Reitero, no lo veamos como documentos académicos científicos, veámoslo como un informe técnico de la profesión. ¿Cómo tengo que presentarlo? ¿Qué tipo de lenguaje tengo que utilizar? Ustedes tienen ahí, cuando hagan un informe técnico profesional, tienen que combinar prolijidad, es decir, que el documento me genere calidad, que sea bonito, que sea bien presentado, que no tenga faltas ortográficas, que tenga índice, que tenga carátula. Ya vimos nosotros las estructuras de los documentos. ¿Qué más? Que debe demostrarme que está citando información consultada, que debe demostrarme que estoy referenciando en una bibliografía esas citas que estoy puntualizando en mi documento, que debo establecer un lenguaje fácil, sencillo, breve, pero que tenga toque técnico, ¿sí? No un toque empírico de barrio, sino un toque técnico, un lenguaje técnico. Veamos ahora sí cómo es que se formula una pregunta de investigación. ¿Sí? Aquí yo tengo, me está explicando, dice que este autor recomienda que se lo pueden hacer en 4 pasos. Sí, recomienda que se lo pueden hacer en 4 pasos. Vamos seleccionando, a ver. El primer paso dice, tengo 4 preguntas. Dice que para conformar una pregunta de investigación, yo puedo, ¿en qué cosas no conocidas me quiero enfocar en mi investigación? ¿Qué se conoce de esta área? ¿Cuál es mi área de investigación? ¿Qué no se conoce de esta área? ¿Cuáles creen que sea el primer paso? 1, 2, 3 o 4.
A ver, por favor, necesito su aporte. Colaboren, jóvenes. La 3 dice Kevin. Robert también dice la 3. Bien. Rosa, bueno, vamos a ver. Escogemos entonces la 3, área de investigación. Segundo paso. ¿Cuál opción creen que es? ¿Cuál opción? Ya escogimos las 3, me queda la 1, 2 y 4. La número 2 dice Jember. Javier igual. Por ahí Roger dijo la 4. ¿Sí? Lo mismo Kevin. Bien. Vamos a escoger, veo que la mayoría es 2, vamos a escoger la número 2. Bien. Ya escogí la 2 y la 3, me queda la 1 y la 4. Tercer paso, 1 o 4, opción. Opción 1 o opción 4. Anthony dice la 1. Robert dice la 4. Bien, se fueron por la 4. Vamos a escoger la 4 y entonces la última me queda el paso 1. Vamos a comprobar entonces si lo que hemos planteado, vamos a comprobar si lo que hemos planteado es lo que tenemos, ¿no? Vamos a ver. Acá está. Comprobamos. Muy bien, muy bien. ¿Sí? O lo hicieron muy bien o ya lo tenían desarrollado, ¿no? Entonces, es el proceso de cómo se debe formular la pregunta de investigación. Bien, vamos entonces a identificar lo desconocido y lo relevante. ¿Sí? Dice que un artículo responde mucho a ciertas preguntas de investigación o también llamada hipótesis, es decir, ¿qué es lo que yo quisiera hipotéticamente que se resuelva? Dice que hay que recordar que los pasos anteriores a lo que ustedes acertaron, dice que el paso 4 fue en qué cosa no conocida me quiero enfocar. Entonces tienen que considerar respuestas a esta pregunta. ¿Por qué es importante responder algo desconocido o específico? ¿Qué contribución puede hacer el área? ¿Su investigación sobre estos desconocidos será relevante para una revista académica? ¿Y tienen los medios conocimiento personal para dirigir su investigación, explorar esta investigación? Mírenme. Entonces, esta palabra de aquí es clave, ¿sí? Relevante. Tiene que ser relevante, ¿sí? Tiene que ser relevante. Bien. Ahora veamos. Dice que una pregunta de investigación debe estar clara y específica que forma la base de su proyecto de investigación. Hay 3 ejemplos y vamos a identificar la que es más específica. La opción 1. ¿A qué tipo de pesticidas se pueden exponer las abejas en un cultivo? 2. ¿Las abejas son expuestas a pesticidas en los cultivos? 3. ¿Qué pasa cuando las abejas se exponen a las pesticidas? ¿Cuáles creen que es la más específica? Opción 1, opción 2 u opción 3. Romina dice la 1. Bien, se fueron con la 1 parece. Bueno, vamos a escogerla. Dice que hay 3 elementos específicos en esta pregunta. Tipo de pesticidas, abejas y cultivos. Las otras 2 preguntas no son tan específicas, dice. ¿Sí? No son tan específicas y está indicando incluso que la opción que ustedes seleccionaron y que fue la más acertada es real y está en la revista que se menciona a continuación. Bien, entonces, de esta manera, de forma breve, sin querer cansarlos más, hemos visto
cómo se formula la pregunta de investigación. ¿Sí? Aquí al final culminamos con un ejemplo, pueden retroalimentar, incluso tengan muy presente esto porque lo van a necesitar en el trabajo de titulación, lo van a necesitar en el trabajo de titulación, es decir, la tesis previo a la graduación de ustedes como ingenieros en TI. Bien. De mi parte es lo que tenía programado para el día de hoy, queridos jóvenes. Es lo que tenía programado para el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto. Me indica para poderle aclarar, por favor. Mientras tanto, pues, doy nuevamente la retroalimentación. No olvidarse que tenemos los trabajos, por favor. De eso depende la calificación. Tanto para ustedes como para mí, será una tranquilidad que primero presenten, segundo que ya les dije que sea un trabajo de calidad, que sea un trabajo que impacte, más sin embargo, pues se les revisará y se les hará las observaciones en que se pueden ustedes haber equivocado. Bien. ¿Alguien, alguna pregunta, por favor, alguna duda? Bien. No se olviden que la entrega es el día domingo, máximo hasta las 12 del día. Día domingo, máximo hasta las 12 del día. Bien. No veo que no hay ninguna pregunta. Gracias de mi parte, que tengan un lindo día, una excelente semana en esta primera semana del año laboral, académica para todos nosotros, y que por favor, ánimo muchachos y éxitos, reitero, en este 2021. Un abrazo, nos vemos el día miércoles. Hasta pronto.